tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la perfección del amor, que como ya hemos dicho es el camino o caminos que nos llevan a Dios, ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso en este programa siempre meditamos temas que nos van mostrando este camino que termina en Dios. Y como invitado de lujo tenemos hoy al padre Humberto Casillas, al que saludo. Buenos días, padre. Muy buenos días. Pues entrando un poco en materia, me explicaba usted que hay ahí una serie de revelaciones privadas hechas por Jesucristo a un sacerdote de nombre Octavio, el padre Octavio. Así es. Y que se han hecho ya, se llevaban hasta en 1990 ya 7 ediciones. Así o sea es. Que ha sido de gran tiraje, pues estas revelaciones. Y a propósito de las revelaciones privadas, pues yo quisiera recordar que en un decreto del 13 de marzo de 1625, San Urbano Octavio, en una bula del 5 de julio de 1634, hablando sobre las revelaciones privadas, advertía que éstas solo tienen la autoridad de la capacidad moral de las personas que las declaran. O sea, no se les puede atribuir infalibilidad. Luego, posteriormente, su santidad, el Papa Paulo VI, derogó el canon 1399 del derecho canónico en la Acta Apostolicae Sedis del 29 de diciembre de 1966, en el volumen 58 o 16, en donde decía que las revelaciones privadas no requieren pues de censura eclesiástica. Derogaba este canon 1399 para que se pudiera pues hablar o escribir sobre ellas sin pasar por la censura eclesiástica. Sin embargo, es siempre la recomendación de la Iglesia que no haya una afición exagerada hacia estas profecías privadas, pero también sin llegar al otro extremo de ser desdeñosos y hacer caso omiso a ellas, porque en un momento dado el Espíritu Santo puede iluminar a quien quiera, como quiera y cuando quiera. Y también hay por ahí un documento del cardenal Ratzinger, si quieren hablarnos un poquito de esto. No recuerdo exactamente el texto, pero sí recuerdo que dice que tienen que ser avaladas por la conducta del que recibe estas revelaciones, y luego no añaden nada a la revelación que está en la Biblia, sino que la explicitan. Cuando son auténticas revelaciones, explicitan, o sea, profundizan, por así decirlo, lo hacen más accesible el mensaje del Evangelio en algunos de sus aspectos, sobre todo en la vida espiritual. Y el que es vidente o que ha recibido estas revelaciones debe ser humilde, debe ser obediente a la Iglesia. En fin, hay varios criterios para ver si una revelación privada es digna de confiar. Lo mismo que usted decía, ingeniero, no es obligatorio creer en estas revelaciones, pero en lo que tienen de pues credibilidad y pues que el que las está recibiendo tiene una vida santa, entonces sí, son confiables. Sobre esto, que bien lo decía usted, no se puede agregar nada a la Escritura. Antes revelaba Dios por medio de sus profetas. La revelación llegó a su plenitud en Cristo. Ahí ya no hay nada más que agregar.
No obstante, estas revelaciones que vamos a revisar tienen la debida licencia de algunas autoridades eclesiásticas y teólogos que han dictaminado no encontrar en ellas nada que desdiga de la fe y moral de la Santa Iglesia Católica. Y por ejemplo, el obispo de Mazatlán en 1980, el 19 de diciembre, decía: recibí su carta con fecha 29 de septiembre, libro Tú sabes que yo te amo, que tuvo la bondad de obsequiarme. Al respecto, con mucho gusto quiero manifestarle, como usted me lo pide, que toda la doctrina contenida en dicho libro la encuentro 100% ortodoxa, más aún en plena coincidencia con los escritos de la señora Concepción Cabrera de Armida, esos escritos que están titulados A mis sacerdotes, y con el libro del padre Esteban Gobi, libros de los que tenemos la aprobación eclesiástica. Bueno, en realidad toda aprobación eclesiástica de revelaciones privadas se concretiza en decir no están en contradicción con la enseñanza de la Iglesia, no se salen de la ortodoxia, no dicen exactamente hay obligación de creerlos, sino que no están en contradicción, y esa es una gran ventaja, ¿verdad? Así es. Bien. Bueno, pues hecha toda esta aclaración por la debida prudencia con que se deben manejar las revelaciones privadas, usted nos quería decir o hablar sobre algunas de las revelaciones que vienen fechadas, por cierto, concretamente la del 7 de octubre de 1975, lo que le decía nuestro Señor al padre Octavio, sí, ¿verdad? Decía: hijo mío, cuando yo entro en una alma vibra la fe, arde el amor y la esperanza es viva. Pero cuando en un alma está adormecida la vida divina, entonces es corroída por la envidia, los celos, el odio, y con malas artes busca y encuentra el modo de arrojar agua sobre el fuego del amor. O sea que se oponen las pasiones del alma, como son envidia, celos, odio, etc. El amor se puede comparar con un brasero ardiente, y sabes el efecto que produce el agua arrojado sobre él. Apaga el fuego, se acaba el calor, levantándose una columna de denso vapor, dejando solamente carbones negros. Pues si esa agua aquí en este sentido está simbolizando pues la serie de pasiones que ya llevamos como dentro a causa del pecado original, y es lo que añado aquí a haciendo un comentario. Y luego dice más adelante este texto: esto le sucede al alma amorosa cuando está bajo la acción de Satanás, si ella no se defiende de la pérfida acción de él, del amor y del fuego que le arde en el corazón, del calor y de la luz no queda nada, y una nube de humo envuelve el alma, quedando solo carbones negros, quedando negra así el alma bajo la acción del pecado. Aquí estamos hablando de acción de Satanás, acción del pecado, y es el pecado el que más deteriora al alma. Por sí, como dice usted mismo, ya está nuestra naturaleza caída, ya llevamos la concupiscencia, que es la inclinación al pecado, y así Satanás muy bien se vale de esto para exacerbar esas tendencias y arrebatarnos pues el ardor de la palabra de Dios y el ardor de su llamado, que con gemidos inenarrables, dice la Escritura, nos está llamando constantemente, Padre. Y dice más adelante: hijo, son pocas las almas que tienen conciencia de las peligrosas astucias y artes del maligno, porque en ellas ya nadie cree y nadie se preocupa en defenderse. O sea, nadie se preocupa de defenderse de las astucias del maligno, siempre a excepción hecha de pocos, y así el maligno puede cosechar numerosas víctimas, incluso entre mis sacerdotes. Pues es que es muy astuto y tiene recursos para engañar, y por eso nosotros hablábamos de lo que Santa Teresa recomendaba y hacía un análisis, ¿recuerda, ingeniero? Sí, cómo no. De cómo el maligno se disfraza, imita las obras de Dios para engañar, hasta puede imitar una situación como de
de presencia de la acción de Dios, ¿verdad? Como ángel de luz. Hay quien tiene, dicen, revelaciones venidas de la Virgen o de Cristo mismo, y en realidad son manifestaciones venidas de Satanás muchas veces. Por eso el discernimiento de espíritus, que se hace de dos maneras, o por ciencia teológica, revisando los efectos, revisando las causas que la originan, ¿verdad? Y sobre todo los frutos finales que dejan en el alma, o también por medio del carisma, que ese ya es un regalo que Dios da para servir a su iglesia, ¿verdad? Bueno, y en relación pues a esas, digamos, manifestaciones internas en el alma, muchas veces hay lo que se llama diálogo interno, que es un fenómeno psicológico que hay que conocerlo. Y hay almas muy piadosas que tienen ese diálogo interno en las que creen que Dios les está hablando. Y allí es más bien la persona. Por eso es necesario el discernimiento. Bueno, entonces aquí dice, son pocas almas que tienen conciencia de las peligrosas astucias del maligno. Y puede tener muchas víctimas. La ignorancia de quienes no creen, las lagunas de la fe, la falta de preparación a la lucha, la falta de experiencia en medios de defensa y el abandono total de la lucha da al enemigo muchas victorias. Entonces nuestro pueblo, usted que nos escucha, nosotros mismos que estamos aquí hablando, necesitamos estar alertas, en pie de lucha, porque la vida es lucha, es prueba. Y hay que empezar por tener conciencia de la existencia del demonio, porque una de las grandes victorias que él está alcanzando en la humanidad es que se desconozca su acción y hasta que se deje de creer en él. Y no hay peor enemigo que el que no se conoce, porque llega furtivo y está atacando sin que se tenga defensa por ese desconocimiento de su acción. Conocer las astucias del enemigo para poderse defender, y conocer las armas es importante. Las armas con las que contamos. Decía esta revelación, pobres almas inexpertas, y no solo de simples fieles, sino también de muchos ministros míos, estos por el carácter impreso en sus almas, por la potencia con la cual han sido dotados, por la autoridad que los reviste, deberían conducir las legiones de militantes a espléndidas y fulgurantes victorias contra Satanás y sus tenebrosas legiones diabólicas. Hoy como que hay poca oportunidad para el sacerdote de explicar las virtudes, explicar también la lucha espiritual, como se hacía antiguamente en los ejercicios espirituales, en los que se ponía al tanto al ejercitante de cómo debe luchar contra las pasiones, los pecados, todo esto, ¿verdad? Y como hay una necesidad primero de evangelizar, de llevar el anuncio de la salvación, y como que se descuida un poco o mucho quizá el crear conciencia moral, el dar a conocer lo que es el pecado, su acción destructiva y cómo luchar contra el pecado. Sobre todo, decía usted, hablando en positivo, las armas, ¿verdad?, que tenemos para luchar. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versos del 14 al 18, San Pablo nos dice: teneos pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con la prontitud del evangelio de la paz, embrazad en todas las ocasiones el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Recibid así mismo el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando siempre en el Espíritu, con toda suerte de oración y plegaria, y velando para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es, todas estas armas que nos da San Pablo hay que tenerlas presentes y ponerlas en práctica. Las armas también dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10,
versos del 3 al 5, pues aunque caminamos en carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, aplastando razonamientos y toda altanería que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así cautivamos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí Así está es. Nuevamente, ¿verdad? Y nuestras armas no son carnales, sino espirituales, ¿verdad? Y estas revelaciones que estamos comentando, dice también, ¿qué hacer para defenderse? Creer que sí existe el demonio, pero yo quiero agregar, no darle demasiada importancia, porque es otro de los extremos, ¿verdad? Como si todo fuera obra del demonio, como si no hubiera eso que decíamos, la concupiscencia, las inclinaciones que llevamos en el interior, la situación social que se vive, el mundo. Entonces, tomar en cuenta todo esto. Segundo, conocer la potencia y la fuerza del enemigo, y conocer también la propia fuerza y la propia potencia. La potencia, que es la fe, para nosotros es la gran fuerza, la fe. Y luego tercero, conocer, iba a decir algún comentario. Nada más algo que ya les habíamos recordado en algún otro programa, que las áreas donde él puede accesar es en los 5 sentidos: vista, gusto, tacto, olfato, oído, y también en las facultades subordinadas, en el temperamento, en la apertura de vista, en los sentimientos, en la sensibilidad e imaginación. Pero en los lugares donde no accesa, si no le abrimos nosotros voluntariamente la puerta, es en la inteligencia. Él no puede saber lo que estamos pensando, salvo que ya le hayamos abierto la puerta voluntariamente. Y en donde sí es un santuario, donde él nunca puede tener hegemonía sobre nosotros, es en la voluntad. Aún en los casos de posesión total, el poseso siempre está en uso de ese libre albedrío que Dios mismo le respeta, ¿verdad, Padre? O sea, así es. Otro de los para lo que hay que pues defenderse, quiere decir conocer sus métodos de lucha, sus astucias del maligno, sus seducciones. El maligno procede a base de insinuaciones. Oye, con que Dios no quiere que coman de los árboles del paraíso, está insinuando que Dios es injusto ahí a Eva. Y luego Eva, no, sí podemos comer, nomás desde el árbol de la ciencia del bien y del mal no debemos comer. Y luego viene otra astucia, otra táctica, la mentira. Lo que pasa es que el día que ustedes coman, ese día serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Esas dos tácticas son importantes que utiliza el maligno: la mentira, la insinuación, la instigación. Y dentro de la mentira, 2 mentiras grandes. Una, que no existe. Y 2, que el que ya se metió con él y está infestado con él, está perdido para siempre. 2 mentiras grandes. Porque cualquier infestado, recurriendo al poder dejado por Cristo a su iglesia, puede ser liberado. Caso concreto, las oraciones y plegarias de liberación que ustedes hacen, Padre. Así es. Siempre hay un camino y no hay que desesperarse ni decir ya estoy perdido. Tenemos pues a la mano recursos para liberar a una persona por la oración, por la fe. Y es la fe que, la victoria que vence el mundo, la fe, ¿verdad? Bien, entonces, el más grande enemigo, dice aquí este libro, es Satanás y sus diabólicas legiones. Ignoran al que quiere su reina eterna, ignoran la inmensidad del mal que Satanás les hace. Frente a esta trágica situación está la indiferencia y a veces la incredulidad de muchos. Está la inconsciencia de muchos que no se cuidan de su principal deber, que es la de instruir a los fieles. José María Escrivá de Balaguer, cuando le hablaban de espantos y de presencias y cosas de eso, decía, miren, el mejor remedio es el catecismo, o sea, instrucción religiosa, ¿qué hace falta? No tiene ningún cuidado de educar a los fieles en el uso eficaz de los medios de defensa, como son los sacramentos, la oración, el recurso a la palabra de Dios. Tienen vergüenza hasta del solo hablar de estos medios.
temen ser considerados como retrógradas. Tú sabes que si en el ejército un oficial deserta de su puesto, se le da el título de traidor y la justicia humana lo persigue. ¿Qué decir entonces de lo que está ocurriendo en mi iglesia? ¿Alguno que deserta? Mira, mi vicario en la tierra, Pablo VI, no hace mucho ha dicho que en la iglesia se están verificando hechos y acontecimientos que no se pueden humanamente explicar sino con la intervención del demonio. Por eso Pablo VI escribió que el pensamiento, que sí existe el maligno, es un ser pervertido y pervertidor, y que no es nomás una abstracción, es un ente real. Y pues si hoy el enemigo es más que nunca arrogante y domina sobre las personas y las familias, pueblos y gobiernos, es natural y lógico porque tiene el campo libre y sin oposición. O sea, va creciendo su poder en la medida que no le oponemos resistencia y la fe es débil. Y sobre todo el desconocimiento, ¿verdad, padre? Si conociera la gente la acción y sobre todo los daños que es capaz de causar cuando se le arrima a la gente a prácticas ocultistas, de limpias, de compra de talismanes, de amuletos, confiando su destino en la protección de estas cosas que llegan a decir, esto fue bendecido en el altar mayor. Sí, pero ¿de dónde? Porque ciertamente no de una iglesia donde está consagrada para elevar la adoración a Dios, ¿verdad? Por medio del sacrificio de la misa. Están hablando de otra cosa. Así es. Entonces, no... cuando se arrima uno a estas prácticas, pues las consecuencias son letales, ¿verdad? Y no se les advierte suficientemente a veces a las gentes sobre estos peligros, padre. Y también para combatir a Satanás, dice este mismo autor, se necesita querer ser santo. Eso es importante. La persona que está en camino de santidad ya no tiene miedo. El amor vence el miedo. Más aún, el demonio huye del santo, porque es tan soberbio que sabe que no va a lograr pues confundir esa alma, y luego recurre a ataques físicos en venganza muchas veces, ¿verdad, padre? Así es. ¿Por qué no se hacen los exorcismos privadamente? Para esto no se necesitan particulares autorizaciones. Bueno, en este caso... Sí, la del ordinario, ¿verdad? En este caso sí, hay detalles en la revelación privada que no hay que tomarlos así, tal como aparecen allí. Además, con el correr del tiempo se van modificando algunas normas, como es al principio la iglesia primitiva había seglares que exorcizaban, sacerdotes que exorcizaban, pero luego ya hubo muchas desviaciones y exageraciones, y la iglesia tuvo que poner un reglamento en el que consiste que para un exorcismo se necesita que el obispo autorice a X o a determinado sacerdote para el caso. En ese sentido, pues aquí falta ese adelanto de disposiciones de la iglesia. Y lo importante que hicimos la aclaración sobre las revelaciones privadas, en qué sentido se deben tomar, y estamos haciendo las aclaraciones convenientes sobre la marcha de la lectura de esto, ¿verdad? Aquí podríamos sacar una como conclusión que para el sacerdote se le está pidiendo que ayude a liberar a las personas, no necesariamente haciendo exorcismos a diestra y siniestra, sino con la catequesis, con la administración de los sacramentos, con la evangelización, con el estímulo de una fe más viva, para que la persona ya esté más protegida. Ahí tenemos varios elementos que el sacerdote puede manejar: evangelización, catequesis y luego los sacramentos. Y el mejor exorcismo, una buena confesión, una buena comunión, cuando una persona ya está con algún tipo de opresión o vejación, y que se le retira a las gentes a las que se arrimó por desconocimiento, creyéndolas a veces virtuosas y en sintonía de Dios, cuando se retira la gente,
Entonces ellos, que son emisarios de Satanás, empiezan a atacar a la gente, sobre todo en los sueños. Hay persecuciones brutales y a veces hasta con ataques físicos. En ese momento se recurre a hacer una buena confesión y una comunión y se acaba instantáneamente esa influencia directa que ejerce Satanás y los brujos o la gente que a esto se dedica. Y claro, luego ya vendrá una plegaria de liberación hecha por el sacerdote, ¿verdad?, que tiene el envío del obispo, pero sin duda que el seguir la vida sacramental es lo que va a dar la garantía de que esa plegaria tenga éxito, ¿verdad, padre? Y luego que una persona siente presencias o que asaltos del maligno, que perturbaciones, que sabe cuántas cosas, poniéndose a rezar el rosario llega una paz. Y si anda el demonio allí perturbándose, va, no puede soportar el rezo del Santo Rosario. En el rosario estamos diciendo el misterio de la encarnación, y pues eso es lo que vino a derrotar a Satanás, el Dios que se hizo hombre, que murió, resucitó, y ante el misterio de la cruz huye. Y entonces la persona que está orando el rosario dice: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Está diciendo las palabras que dijo el arcángel San Gabriel para anunciar la encarnación. Y luego dice, luego el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, líbranos del mal. Y Dios responde a las peticiones que le hacemos, que nos libre del mal. Por eso es tan valioso el rosario, ¿eh? Y sobre todo se le está pidiendo: ruega por nosotros ahora y en la hora. Y hemos dicho, si a los jóvenes de Caná, los jóvenes esposos de Caná, con solicitud acudió la Santísima Virgen, sin que esto le pidieran ayuda, ni siquiera se dieron cuenta que les iba a faltar el vino, ¿cuánto más entonces ayuda a la Santísima Virgen a aquellos que se lo están pidiendo 53 veces al menos en cada rosario? Así es. Continuando con lo que está en este libro, en estas revelaciones, dice: el reino de la mentira parece prevalecer sobre el reino de la verdad y de la justicia, y aún lo será, aunque por poco tiempo. Por ejemplo, en la bioética, en el manejo del genoma humano, llaman pues preembrión a un embrión para poder manipularlo y decir que no están haciendo mal. Y me dio la noticia de una persona que en Alemania, me parece que tenían 10,000 embriones que se iban a echar a perder. Son 10,000 personas, ¿eh? Qué barbaridad. Nos estaba usted explicando, padre, algunas cosas, si quiere continuar. Bueno, que la intervención de la Virgen María es muy importante. En este mismo libro dice: se ocupará mi Madre Santísima en pisar de nuevo la cabeza de Satanás, pero no penséis que él, con sus legiones y con sus innumerables aliados encontrados en el mundo, no penséis que renuncien a su reino sin reacciones y convulsiones tremendas. Pues sí, efectivamente, cuando ya se va a retirar Satanás hace mucho ruido. Y luego dice: hijo mío, estas son palabras que cada uno de mis fieles deben repetir: dame fuerzas contra tus enemigos. No por nada estas palabras han sido puestas en labios de los cristianos y en particular de mis sacerdotes. He hablado en precedentes mensajes de las múltiples contradicciones en mi iglesia. Esta es una otra estridente: se reza, se pide fuerza y potencia contra un enemigo en el que de hecho no se cree. Es una contradicción. Está hablando de personas que no creen que exista la influencia satánica o el mismo existencia del demonio, y sin embargo decir líbranos del mal, lo decimos en el Padre Nuestro, por ejemplo. Así es. Es una contradicción. O poquísimo al que además se rehúsa en forma potente combatir. Es como si soldados y oficiales pidieran armas y una vez obtenidas no saben contra quién usarlas. ¿No es esta, hijo mío, una inexplicable e injustificable contradicción?
y asume aspectos más absurdos, ya que no solo no se combate el mal peligroso enemigo, sino se le coadyuva, se le hace más enjundioso en su acción devastadora en las almas. En todo esto tenemos que tener un equilibrio y proporción, no ignorar que existe el maligno y sus astucias, ¿verdad? Y tampoco pensar que todo es obra del maligno, como estoy repitiendo, y pues estar como siempre haciendo un discernimiento. Y realmente con la base cristiana, una buena enseñanza religiosa, unos sacramentos, una vida de caridad, pues no hay peligro, no tenemos por qué temer. Sobre todo cuando se está haciendo vida sacramental, vida de oración, pues ahí nada se debe temer, ni el infierno entero puede hacer daño a una persona que está en esos caminos. Entonces la primera defensa yo creo que es esa, estar unida al Señor, y lo demás es lo de menos. O sea, Él ya está vencido, ¿verdad, Padre? Así es. Si hay todavía algo, todavía tenemos algún tiempo. Tenemos tiempo, para muy bien. comentar un poquito. Oscuridad en el mundo. Oh sí, generación perversa e incrédula, que todo lo reduce a un problema de bienestar material, desconociendo de hecho los valores espirituales de la vida humana, sobajando la dignidad del hombre, poniéndolo al mismo nivel y rango de un animal cualquiera. Bueno, en realidad algo de esto hay en mucho de nuestro ambiente, cuando se cree solamente en el cuerpo, nada más en el aspecto biológico, físico, un perfeccionamiento del cuerpo, descuidando los valores de responsabilidad, de servicio, de amor a la verdad, el amor en general. Cuando se va, por ejemplo, de manera instintiva, apegado a los pecados de la carne, así es, y a los honores, a la riqueza, se renuncia pues a la parte alta espiritual, y entonces sí estamos degradándonos nosotros mismos. O cuando se quiere manipular la vida humana en los comienzos mismos o al final, como es el caso de al final la eutanasia o el control artificial de la vida, o el control de los embriones, por ejemplo. Entonces todo esto es como rebajarnos a la dignidad de animal. Hijo mío, qué oscuridad tan profunda se ha hecho en el mundo. Los hombres embrutecidos, mis ministros, como carnadas de la potencia del mal. Lo que más entristece mi corazón y el corazón inmaculado de mi madre y vuestra también, es que el amor sea repudiado, que la luz sea rechazada, que Dios sea hostilizado y se defiendan de él y se hagan de todo para obstaculizar su plan de salvación. Se repudia la verdad, se repudia el bien, se repudia la luz, porque hoy no se quiere hablar de normas, de leyes, de mandamientos, de dogmas, como si el dogma fuera algo impuesto. Es curioso, estoy estudiando el dogma de la Asunción y más de 1000 obispos pidieron que se declarara la Asunción. Luego el Papa ordenó un estudio, tomando en cuenta el pueblo de Dios, los estudios de los teólogos, y para descubrir que en la Biblia implícitamente está esta verdad. No fue algo impuesto. Bueno, y qué bueno que lo dice. Cuando hablan algunas personas enemigas de la Iglesia de los dogmas, lo dicen casi como una mala palabra. Dicen, no, pues los católicos son dogmáticos. Y casi suena, como dije, a un disparate, como si con eso quisieran decir que se nos ponen grilletes en nuestra conciencia, en nuestra razón, así en nuestra inteligencia, y se nos obliga a cerrar los ojos y creer en cualquier cosa, olvidándose lo que usted acaba de decir, que cuando llama el Papa a consistorio, a todos sus obispos, teólogos, inclusive son invitados enemigos de la Iglesia, que tengan algo defendible con seriedad.
Y cuando ya surge finalmente, después de todo este debate, la proclama del dogma, pues se ve ahí la acción del Espíritu Santo iluminando esa verdad de fe. Por eso la proclama siempre termina siendo que esta es una verdad de fe, una verdad revelada por Dios y como tal dada a conocer por la Iglesia, con obligatoriedad de creer en ella. Y luego dice, triunfará también mi madre y vuestra madre, que hará huir las tinieblas que han descendido en el mundo, para dar nuevamente a la humanidad bien y justicia. Bella será mi iglesia purificada, regenerada, a nueva vida. Tomará el lugar que le compete en el mundo. Naciones y pueblos la reconocerán como maestra y guía de toda la gran familia de los hijos de Dios. Te bendigo, te pido tu sufrimiento y tu amor. Esta iglesia pues va encaminada a irse purificando cada vez más hasta presentarse como la esposa del Cordero, sin mancha ni arruga. Si bien es cierto que, como decía usted hace un momento, por un lado crece la corrupción, o sea, la cizaña y el trigo ya están maduros, ya no se confunden. Ya si se les corta ahorita, el mal está bien definido. Las ciencias ocultas se llamaban ocultas porque se hacían sin el conocimiento del grueso de las gentes. Ahora se exhiben a la luz del mundo. La homosexualidad se proclama, en fin, toda la maldad está expuesta. Pero también los ejércitos, las legiones de seguidores del Señor, cada día crecen en ardor hacia la santidad y se hacen violencia, caminando cada vez más, con más compromiso. Pues están aquí ya algunas llamadas que si quiere empezamos a ver, padre. Claro que sí. Sandra López de Arcos pregunta que quisiera que le dijera qué efectos produce la pornografía en el alma. Bien, es una buena pregunta. Dependiendo pues de que la persona se preste a estar contemplando la pornografía, quedará ahí una semilla, una imagen que va a estar trabajando ahí como película y que le va a estar como provocando insinuaciones, tentaciones, estímulos en la sexualidad. Hay varias reacciones dependiendo de la persona y dependiendo de cómo esté en su vida espiritual, pero nunca hay que acercarse a la lumbre porque nos puede quemar, ¿verdad? Entonces sí es conveniente tener, por una parte, criterios de enseñanza, maduración de la fe, y por otra, precaución también. Aquí hay una persona que pasar, anónima, dice, quiero ir a misa y mi esposo no me deja ir, como que tiene algo extraño, ya tengo mucho tiempo así, y quisiera ver si una oración hecha por nosotros, por el padre Humberto, pudiera funcionar, sí, para cambiar la mentalidad de su esposo. Con todo gusto, y si puede preguntarle a un sacerdote o a un servidor para ver cómo orientar este caso especial. Pero ahorita mucha oración, con todo gusto. Aquí Miguel Ángel Gómez de Tlajomulco felicita el programa y dice que una persona le dijo a un conocido que le iba a mandar un ángel y que llegaba a las 8 de la noche, que le abriera la puerta y le dijera bienvenido, lo pasara y le presentara la casa. Cuidado. Así lo hizo y dice que que sintió muy bonito y que mucha paz, y que tiene que buscar ahora otras 2 personas para mandarles otros ángeles. Bueno, aquí yo le diría cuidado, porque puede llegar un ángel amante de lo ajeno, ya con la puerta abierta, y que más bien vean el catecismo de la Iglesia Católica lo que son los ángeles y no se dejen confundir con unas ideas falsas del ángel o de los ángeles. Y lo que están haciendo es invitando a ángeles pero caídos, así es, que después van a lamentar. María de la Cruz de Lomas del Paraíso pregunta si hay un comportamiento específico que haga saber que una persona tiene ya algún daño de infestación. Bien, tendría que hacerse pues un estudio. En primer lugar, cómo anda su situación nerviosa, su situación familiar, la situación de fe, sus criterios, su enseñanza, para poder decir, bueno, si no hay problema en todos estos campos, a lo mejor sí tiene alguna infestación, pero
hay de veras mucho miedo, demasiado miedo a creer que todos estamos rodeados de infestaciones e influencias maléficas. Nada nos puede hacer por nada el maligno si Dios no lo permite. Y si el Señor está conmigo, ¿quién contra de mí? En cuanto a algunos de los síntomas en el comportamiento, y a veces quieren signos extraordinarios, sobrenaturales, que ya basta con una aversión a las cosas santas, a la oración, arrimarse a algún templo, para que empiece a veces a ser ya un indicio, pero previo estudio, como lo acaba de decir el padre Humberto, con psicólogos y la gente que les apoya. La señora Berta Hernández pregunta al padre si es cierto que cualquiera puede expulsar demonios, porque en la Biblia lo dice, imponer las manos para hacer liberación, todo en nombre de Dios, y que tiene una ouija que hace muchos años se la arreglaron sus hermanos, y qué puede hacer con ella. Bueno, algunos aconsejan llevarle al sacerdote ese objeto y otros por el estilo para que haga una oración sobre esos objetos y deshacerse de esos objetos. Y en cuanto cualquiera puede expulsar demonios. Bueno, no cualquiera puede expulsar. El mismo Jesús decía, esta clase de demonios solo se arroja como ayuno y oración, refiriéndose a que los discípulos quisieron arrojar unos demonios y no pudieron. Entonces no cualquiera puede arrojar demonios. Segundo, no cualquiera tiene permiso, solo el que el obispo le dé el permiso. Así es. Inclusive en un documento del cardenal Ratzinger de enero del año 2000 se aclaraba: quien no sea sacerdote no puede ser exorcista. Así ¿verdad? En cuanto a la imposición de manos, ya lo explicó en algún otro programa el padre Elías, ¿verdad? Que está restringido, lo prohibió el cardenal en un documento explícito hablando de esto. Sí, para que no se confunda con la imposición de manos que se hace durante la ordenación sacerdotal o también en la confirmación, ¿verdad? Que no se confunda con ese sacramento. Por eso lo prohíben, que el seglar imponga las manos en la cabeza a los que está orando. María Alicia Mujica, de Santa Elena Alcalde, dice que le hicieron una limpia, quiere saber qué debe hacer para liberarse de esa influencia. Renunciar a esas acciones, a esas prácticas, ir con un sacerdote, confesar eso y después empezar a vivir la vida más unida a Dios, con sacramentos, con enseñanza. Dice la señora Luz Elena Pimentel, de la Colonia Constitución, el programa tiene temas demasiado interesantes. Dice que le preocupan el tianguis cultural de la onda dark, ¿qué se puede hacer para que desapareciera? Bueno, no tengo más información sobre este tianguis de la onda dark. En otra ocasión podría opinar sobre esto, sí. Sí, dice pero Eduardo, ya la palabra dark suena a oscuro. Sí, la onda dark se visten y se pintan todos de negro, y definitivamente sí traen una tendencia satánica. Yo he tenido ya varias experiencias con ellos y sí es una tendencia satánica, no solo es una moda, sino es toda una filosofía. Luz María Carrillo, de Atemajac, felicita y saluda al padre Humberto y al ingeniero y pregunta al padre: quisiera que me ayudara a discernir lo que me pasó el día de ayer. Soy servidora de un grupo y estuve apoyando un retiro, y le preguntaba a la Virgen que si me iba por el camino correcto, que cómo estaba mi vida espiritual, y escuché su voz que me decía que perseverara, que diera testimonio en mi familia y alabara a Dios, y que me amaba, que si esto pudo ser. Cuando un mensaje de la Virgen o de Dios es auténtico, entonces tiene que producir paz, pero siempre hay que acudir al discernimiento del sacerdote, no andar así como queriendo una conexión directa con Dios o con la Virgen. El iluminismo, ¿verdad? Ándale. La señora María Luisa Enciso, de Lomas de Laurel, le pregunta al padre que en todas las casas que se cambia al llegar le hablaban por su nombre. ¿Qué pone esto? Bien, pues también hay personas que por una situación nerviosa escuchan voces y hay que ver al médico. Y si no fuera cosa nerviosa, entonces un sacerdote que bendiga, bueno, que haga una oración sobre ella, pero sobre todo que ella se acerque más a la misa diaria, a la confesión, al Santo Rosario,
No tenga miedo. Pues estamos a punto de ir ya al final del programa. Si quiere mandar su mensaje final, padre. Bien, pues lo que dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y también la recomendación de la iglesia en una oración que hacemos, dame poder contra mis enemigos. Le decimos a Dios por intercesión de la Santísima Virgen María. Y pues las virtudes cristianas, fe, esperanza y caridad. Y pues yo, como en cada programa que Dios nos da oportunidad de participar, les agradezco primero a Dios por el don de la vida y a ustedes por habernos sintonizado, al Padre por darnos ese acopio de conocimientos, de presencia y de precisión en los temas que aborda. Y pues si quiere despedirse. Bueno, que el Señor bendiga estas reflexiones, nos dé la luz de su Santo Espíritu, nos dé paz, nos siga protegiendo y la Santísima Virgen nos cubra con su manto. Doy la bendición a los radioescuchas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias y hasta el día de mañana, que estaremos con el Padre Elías meditando sobre otros temas.